Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Fort conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus propias conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Links, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Vos? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. La semana pasada terminamos de ver el capítulo dedicado a los sueños. Y en esta ocasión, este episodio será el capítulo dedicado a el sexto sentido. ¿Vos, tú, qué opinas del sexto sentido? ¿Existe, no existe? ¿Qué es? ¿Cómo lo Yo entiendes? digo que sí. ¿Sí? Ujú. ¿Para ti qué es el sexto sentido? El sexto sentido es como el que tengo con Lynx, cuando siento que le está sucediendo algo o Tienes una sensación extraña que no sabes explicar, pero sabes Así que algo es, pasa. así es. Ok. ¿Links? Igual, Ok. pero yo con... Ok. Para mí el sexto sentido es una película muy buena. No. Bueno, sí, también es una película muy buena de M. Night Shyamalan. Y evidentemente, si hay tantos testimonios sobre el sexto sentido, es que una de dos, o existe, o hay algo que nos hace pensar que existe algo como el sexto sentido y Así que no es. lo logramos entender. De hecho, personalmente, yo pienso que en general los fenómenos paranormales no tienen nada que ver con algunas cuestiones anticientíficas o con algunas cuestiones que tengan que ver con demonios, con fantasmas, brujas y demás. Más bien, la ciencia no ha podido dar con lo que estos fenómenos en realidad son. Es decir, no es algo sobrenatural, sino que es algo natural, pero que la ciencia no ha dado todavía con la explicación. ¿Okay? En este sentido, el sexto sentido, valga la expresión, es una de esas cuestiones que pueden entenderse como paranormales y que la ciencia todavía no ha entendido. Ajá, ¿Ok? así es. Bien. Entonces, Links, ¿existe o no existe el sexto sentido? ¿Vos? Sí. Sí. Ok. A fines del siglo pasado, el doctor Charles Richet, premio Nobel de Medicina, propuso el nombre de parapsicología para designar a esos fenómenos que van más allá de lo que normalmente entendemos y que algunos atribuyen a un sexto sentido que solo muy pocos afortunados poseen. En el Congreso de Utrecht, celebrado bastantes años después, los alemanes sugirieron suprimir ese nombre y sustituirlo por el de metapsíquica. ¿Cuál fue el resultado? Que se sigue llamando de las dos maneras a esta ciencia tan compleja. Pero de los estudios realizados hasta ahora resaltan cosas positivamente aleccionadoras. Primero, que ya se toma en serio a esta ciencia y segundo, que está demostrado que todos los seres humanos poseen poderes maravillosos, aunque solo en contadas ocasiones les esté dado conocerlos. En general, los individuos llegan al final de su vida sin conocer qué facultades los animan. Aunque cuando tales facultades se manifiestan, qué maravillosas resultan.
La joven que veía con los pies. Uno de los aspectos más cautivadores estudiados por la ciencia y por la parapsicología es la visión paraóptica, es decir, las misteriosas facultades de ver sin recurrir a los ojos. Y aunque parezca increíble, los casos de ciegos que ven son más numerosos de los que puede creerse. Veamos primero el caso de Rosa Kuleshova, que nació en 1941 en Nizhny Tagil, ciudad rusa de los Urales, en el seno de una familia cuyos miembros sufrían de ceguera congénita. A pesar de no ser ciega, a Rosa le resultó muy útil aprender a leer por el método Braille, pasando los dedos sobre unos textos con relieves especiales. Pronto fue evidente que aunque poseía vista normal, veía también por medio de las puntas de los dedos y por cada poro de su piel. Tal anomalía tal vez fue causada por una tara hereditaria que modificó sus facultades. En 1963, Rosa fue llevada al Instituto de Neurología de Moscú a causa de un ataque de epilepsia. El doctor Isaac Goldberg comprobó entonces, lleno de asombro, que la joven leía con los dedos no solo de los textos en relieve, sino del sistema Braille, sino también los impresos con tinta en un libro o en un periódico, y realizó varias pruebas con el fin de descubrir cualquier posible engaño. Vendaron los ojos de la joven y ésta, rozando apenas cada línea con un dedo, leyó el periódico dispuesto ante ella. No había fraude. Se trataba de una visión por la piel y no una extraña sensibilidad de la epidermis dotada con una fina red nerviosa. La prueba fue más evidente cuando presentaron fotos a Rosa que las últimas que las fue identificando. Describió soldados, caminando, aviones, automóviles y hasta los colores de un paisaje. Y lo mismo pudo hacer utilizando la punta de la nariz, la lengua y hasta los dedos de los pies. ¿Qué extraño don poseía Rosa? ¿Leía acaso con su piel provista de células nerviosas desconocidas sensibles a la luz? ¿O veía como los médiums y los videntes? La ciencia no ha podido descubrir aún el secreto de Rosa. Y hablando de Rosa y su capacidad para ver a través de los dedos, a través de la nariz o a través de los ortejos. ¿Cuáles son los ortejos? ¿Vos sabes? No. No sé. Los ortejos es el nombre en español de los dedos de los pies. Tenemos dedos en las manos y tenemos ortejos en los pies. Okay. Pero, pues por alguna razón en español, especialmente de México, decimos dedos de los pies y ya no los llamamos ortejos. ¿Ok? Bien. Los ortejos. Pasando este paréntesis, este caso de Rosa Kuleshova me recuerda que aquí en México hubo un científico que se dedicaba, entre otras cosas, a experimentar este mismo tipo de sexto sentido. Este científico tuvo una desaparición entre paréntesis, no entre paréntesis, no entre comillas, gracias, entre comillas, misteriosa. Y les voy a platicar posteriormente de él, porque es muy interesante su historia, es muy interesante el contexto histórico en el que se desarrolló, y también es muy interesante los resultados preliminares a los que llegó. Estoy hablando de Jacobo Greenberg. ¿Okay? Entonces, bueno, igual trataremos, si es posible, de presentar lo que hizo y de reivindicar su trabajo. Pero bueno, muy bien. Un informe del Lombroso. Y si hubiera dudas sobre este caso y se considera único en el mundo, siguen más experiencias perfectamente estudiadas. Por ejemplo, en su obra Después de la muerte que, el famoso criminalista y psiquiatra italiano Cesare Lombroso relata el caso de una niña de 14 años, normal en todos sus aspectos, hasta que un día sufrió un ataque de histeria. No respondió al tratamiento y su salud empeoró notablemente. 3 meses más tarde, quedó completamente ciega. ¿Existe una relación estrecha entre la epilepsia y la visión paraóptica? Tal vez,
porque a partir de entonces desarrolló una sorprendente habilidad para ver aunque sus ojos no funcionasen. El doctor Lombroso hizo varias pruebas que demostraron algo asombroso. La muchacha veía por la nariz y por los lóbulos de las orejas. Para eliminar la posibilidad de que interviniesen los ojos, Lombroso los vendó con todo cuidado. Sin embargo, la niña pasó la prueba con éxito. Contaba Lombroso que la niña era incluso capaz de identificar los colores, y cuando ponían una luz fuerte cerca de la oreja, se cubría ésta con las manos y gritaba, enojada, ¿es que me quieren dejar ciega? Otra niña maravillosa. Cuando Margaret Fuchs, de 14 años, se presentó ante un par de docenas de escépticos científicos, parecía una muchacha sana y normal. 2 horas más tarde, abandonaban el hospital dejando a todos asombrados e intrigados. ¿Quién era esa niña singular? Había transcurrido su niñez en el pueblo de Ellerson, estado de Virginia, donde su padre trabajaba como empleado del ferrocarril que va de Chesapeake a Ohio. Decía el señor Fuchs que cuando los niños del rumbo jugaban a la gallina ciega, su hija evitaba los obstáculos con toda facilidad, como si no existieran. Y si la acusaban de hacer trampa, ella demostraba que sus ojos estaban perfectamente tapados. En verano de 1960, el señor Fuchs explicó a un grupo de médicos del centro de veteranos que su hija reunía unas características de lo más asombroso. Teniendo los ojos cerrados, era capaz de distinguir todo lo que sucedía en torno suyo, y en esa tarde de enero, los médicos cubrieron con una venda los ojos de Margaret, y fueron testigos de que la muchacha podía jugar al ajedrez, identificar objetos escogidos al azar por los médicos, y otros portentos más. El joven ciego de la India. Su nombre era Beth Mehta, y su historia fue publicada en 1957 en un libro titulado Face to Face. El joven Beth quedó ciego a los 3 años de resultas de una meningitis. Siendo ya un muchacho, era capaz de conducir su bicicleta a través de las calles transitadas de la ciudad donde residía. Cuando llegó a Estados Unidos para estudiar, surgieron numerosos problemas con la policía que le exigía llevar el clásico bastón blanco usado por los ciegos. Beth se negaba a utilizarlo sencillamente porque no lo necesitaba. ¿Cómo se desenvolvía Beth? Aseguraba que poseía una visión facial, gracias a la cual podía caminar sin peligro. No sabía explicarlo con claridad, pero sí podía afirmar que veía con su cara a través del cutis. Tania ve con los dedos. En 1963, los científicos rusos descubrieron a una joven llamada Rosa Kuleshova, capaz de leer con los ojos vendados. Por esta misma época, el doctor Jutz estudió en la ciudad norteamericana de Flint el caso de la joven señora Stanley, igualmente dotada para la visión paraóptica. Algún tiempo después, los soviéticos anunciaron el descubrimiento de otra joven, Tania Vygotsky, en circunstancias sumamente curiosas. Estando en clase, el maestro habló de la visión paraóptica e intentó una experiencia con sus alumnos. Se trataba de adivinar, con solo tocarla, el color de una crayola. Ante la sorpresa general, Tania vio el color. Después, adivinó el color de un libro. Estimulado por el éxito, el maestro siguió haciendo más pruebas y Tania describió los objetos que metieron dentro de una caja. Intervinieron entonces los psiquiatras del Instituto Médico de Kuban, encabezados por su jefe, el doctor Diácono. Con los ojos vendados, Tania vio los colores de una serie de billetes y luego dijo que eran los dibujos trazados en un papel, un reloj, una rueda, etc. La joven reveló el origen de sus dones excepcionales. Estando un día acostada, tomó un libro y leyó su título antes de tenerlo ante sus ojos, pero no prestó mucha atención al incidente. ¿Vos? ¿Vio con los dedos? Vio con los dedos. Iba a agarrar el libro y antes de llevárselo hacia la cara para verlo, pudo ver el título del mismo. Imagínate. Links, ¿te gustaría tener visión paraóptica? Sí. ¿Por qué? Porque así podrías saber lo que
escribes y corregirlo o para leer también. ¿Con los ojos? Con los dedos. Y con los dedos. Digo, con los dedos. Ay, no. ¿Vos? ¿A ti no te gustaría? No, ¿Por qué? mejor normalita. Pero, por ejemplo, Beth Meza se quedó ciego, pero podía ver a través de la piel de la cara. Puede ser, pero... Hay varias cosas que son así, o sea, hay varias, ay, no sé, hay varios, pues se llama, se me olvidó. Ajá. Varios, ajá. Ujú. Ok. Vamos a Hay hablar. varias problemáticas así. Ok. Por ejemplo, hay algunos escépticos que ven con su tercer ojo. Ujú. Y ella con los... Ajá. En los dedos Y tenía también- ojos. No que tuviera ojos en los dedos, sino que de alguna manera podía ver con los ojos, digo, con los ojos, con los dedos. Ya ves, me haces bolas. Imagínate, sí, no. Y también con los oídos. Sí entiendo, pero no. Yo es normalita. Ok. También con los oídos. Hay que También por tienen muchos dones, pues. Ajá. No solo ese, pero prefiero ser normal. Vamos a ver otro don. Curioso sistema para hallar a un desaparecido. Existen otras maneras de aplicar la visión a larga distancia. Este método lo usó sin saberlo una mexicana en los años 20, la señora María Reyes de Sierold, y también sirvió en Francia para localizar a una persona de quien no se tenía noticias. Nadie había vuelto a ver a Nicolas Cordier, fanático coleccionista de plantas, después de una excursión realizada por el verano de 1914 a la región montañosa de los Vosgos, en el noreste de Francia. La policía, avisada de su desaparición, decidió recurrir a Madame Morel, famosa medium, quien entró en trance teniendo en su mano un pañuelo propiedad del botánico y explicó: Este hombre fue a la montaña. Está tendido en el fondo de un precipicio. Tiene en su mano un manojo de hierbas. En ese lugar hay 3 robles y un poco más lejos veo un lago. Se organizó una expedición que halló al hombre en el lugar preciso descrito por Madame Morel, pero algo intrigó a la policía. Estaban los documentos del muerto, pero faltaba su billetera. ¿No podría Madame seguir adelante con su descripción? A la mujer le costó un gran esfuerzo continuar, pues el pañuelo era solo un puente entre su visión interna y el muerto. Pero logró recorrer el camino seguido por Cordier, y de pronto tropezó con un hombre que lo seguía. Ahora se aproxima a él. Lo amenaza. La víctima entrega su billetera, pero el ladrón teme ser identificado más tarde. Mira al hombre, mira el precipicio que hay detrás, da un salto y lo empuja. Poco tiempo después, fue detenido un vagabundo gracias a la exacta descripción hecha por Madame Morel. ¿Cómo puedes explicar eso? Curioso. Puede parecernos un caso de miedo, puede parecernos un caso evidentemente que no podemos explicar. Claro. La ciencia todavía no encuentra cómo es que se sucede esto, pero sucede. Ajá. Así es. ¿Saben qué es la memoria extracerebral? Te recuerdas todo. Explicación. Otro aspecto muy interesante de la parapsicología es la reencarnación, también conocida como metempsicosis, que en los últimos años ha sido estudiada con singular interés por un grupo de investigadores de la Universidad de Rajshahr en Jaipur, India. En 1956, decidieron formar un comité para estudiar estos fenómenos con un criterio completamente ajeno a los misterios ocultistas, así como a las corrientes orientalistas que tanta fama han dado a la India. Fueron el filósofo Daya Krishna, el historiador G.C. Pandey, el matemático G.C. Patni, el sociólogo T.K.N. Unitan,
el estadístico B.D. Tikiwal y el psicólogo H.N. Banerjee como director del grupo. Y lo primero que decidieron de común acuerdo fue cambiar el nombre de reencarnación por el de memoria extracerebral, más de acuerdo con la moderna ciencia psicológica. La memoria extracerebral explicaría el por qué algunas personas hablan de vidas pasadas, como si tuvieran memoria, porque de hecho tienen memoria de cosas que en su cerebro no tienen registrados porque fue en otras épocas. ¿Cómo en qué caso decías, Links? Como el niño que dijo su vida pasada diciendo morí como princesa. O sea, es el caso de un niño que reencarnó. ¿La princesa? No, la princesa Diana reencarnó ¿En el niño? Ok. Ajá, y el niño dijo morí como princesa. Ok, o sea que el niño es la reencarnación de la princesa Diana. Vale. Ok. Es curioso que muchos casos de gente que dice recordar vidas pasadas, de reencarnar, muchas veces dice que recuerda su vida como Napoleón o como el faraón X, ¿no? Ajá. Y eso puede resultar o puede sonar mucho más extraordinario que si tú recuerdas vidas o recuerdas detalles de la vida de una persona que nunca conociste, que murió mucho tiempo antes de que tú vivieras y que vivió incluso lejos de donde tú naciste. Ajá. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo así. Esta expresión de memoria extracerebral, declararía el Dr. Banerjee, resulta más afín con un trabajo científico, pues reencarnación posee resonancias espirituales y ocultistas que podrían provocar confusiones. Creo que lo más acertado será estudiar los casos conocidos sobre el mismo lugar donde se produjeron con un espíritu desprejuiciado. Desde que comenzaron su labor, los colaboradores del Dr. Banerjee han investigado más de 80 casos sin que nadie obstaculizara su labor. A partir de 1962, contaron con la aportación del Dr. Ian Stevenson, profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Virginia, gracias a quien se pudieron estudiar casos como lo sucedido en Turquía, país que por su raigambre musulmana se mostraba hostil a la idea de la reencarnación, puesto que el Corán no menciona nada al respecto. Para los turcos, la historia del niño Ismail fue solo un caso de posesión satánica. Recordaba cuándo fue asesinado. El 31 de enero de 1956, un acomodado granjero turco llamado Abey Susulmus fue asesinado por varios empleados suyos en un establo de su propiedad, en Bahçeli, distrito de Midik, en Turquía. Fue un hombre de vida complicada que repudió a su primer mujer, Hatice, por ser estéril, y sin embargo siguió viviendo con ella. Y cuando se casó con la joven Shaida, que le dio 3 hijos, las 2 mujeres ocuparon habitaciones contiguas en la misma casa. Abey Susulmus fue conducido al establo por sus asesinos y al recibir los primeros golpes lanzó fuertes gritos que escuchó Zahida. Esta acudió en su ayuda acompañada de 2 de sus hijos, y todos fueron asesinados al mismo tiempo que Susulmus. Los asesinos fueron detenidos y sentenciados a muerte. 2 murieron ahorcados y el tercero se suicidó en la prisión. Meses más tarde, en otro lugar del mismo distrito de Midik, nacía el 9º hijo de un carnicero llamado Mehmet Altinglish. Recibió el nombre de Ismail. En la parte superior del cráneo tenía una profunda marca, semejante a una cicatriz, que fue atenuando poco a poco hasta desaparecer al cumplir los niños los 2 años. Fue por esa época cuando un día sorprendió a su padre con estas palabras: «Estoy cansado de vivir aquí. Quiero regresar a mi casa para ver al único hijo que me queda». Mehmet Altinglish lo interrogó sobre tan sorprendente declaración, pero el niño le dijo que su verdadero nombre era Abey Susulmus y que, habiéndose casado en 2 ocasiones y tenido 3 hijos, murió de resultas de un golpe que recibió en la parte superior de la cabeza. A partir de entonces, Ismail repitió ante sus asombrados padres y a quien quisiera escucharlo que su verdadero nombre era Abey Susulmus.
que la familia Atlinkish no le interesaba para nada y que deseaba regresar con los suyos. Ujú. Cansado de escuchar tantas necedades, el padre le dijo un día: Está bien, puesto que eres Abeit Susulmus, llévanos a tu casa. El niño le señaló el camino que conducía a casa de Susulmus, y una vez allí, reconoció y nombró a todos sus familiares. A continuación, los condujo al establo y explicó con lujo de detalle las circunstancias del crimen del que fue víctima. Miró a Sasi Susulmus, el único de los hijos de Abeit y Sahida, que quedó con vida, y le dijo: Tú tenías 2 hermanos que se llamaban Ismat y Sinu, y murieron aquí mismo al mismo tiempo que yo. Aunque mucha gente sospechó que Ismail debió escuchar alguna vez la historia del crimen ocurrido en la población vecina, el incidente que vino a continuación echó por tierra cualquier desconfianza. Ismail vio a Mahmet, el vendedor ambulante de helados, y lo reconoció desde las brumas de su existencia anterior. El heladero, en cambio, contestó que nunca lo vio antes de ese momento, y entonces Ismail le recordó: Antes de vender helados tenías un negocio de frutas, ¿no es cierto? Y como el padre de Ismail se dispusiera a comprar un helado al asombrado hombre, el pequeño dijo a su padre: No le pagues, papá. Yo solía comprarle sandías, y recuerdo que poco antes de que me mataran me quedó a deber un dinero. Y Mahmet se había obligado a confesar que, en efecto, él debió a Susulmus cierta cantidad desde la época en que fue asesinado. ¿Cómo es que Ismail tenía toda esta información y sabía todos estos detalles? ¿Puede haber explicaciones racionales? Sí, está muy loco eso, ¿eh? Un caso sucedido en la India. Es que la mayoría de estos casos de los que vamos a hablar, la mayoría de los casos de que vamos a hablar sucedió con niños. Cuando terminemos de leer el libro de Testimonios de lo Insólito, entre todos los temas que están pendientes por que platiquemos, se añade a la lista uno de un niño, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero de un niño que decía que, cuando empezó a hablar, empezó a expresar que esa no era su casa y empezó a hablar mucho de aviones de guerra. Tenía mucho conocimiento de un avión en especial, un Corsair. Un Corsair que, para el que él decía que tenían un problema en una de las ruedas de llantas del tren de aterrizaje. Y hablaba mucho de aviones de guerra. Cabe señalar que la familia no acostumbraba a hablar de ese tema. No acostumbraba, por ejemplo, porque pudiera pensarse, ven History Channel y ahí hablan de guerra y le Sí, llama la ¿no? atención al niño y algo aprende. Sí, pues es algo que no es normal en un niño. Y este niño hablaba de detalles muy específicos. Les voy a contar ese caso posteriormente porque está muy interesante. Un caso sucedido en la India. Swarna Lata Mishra nació el 2 de marzo de 1948 en el pueblo de Shahupura, distrito de Tikamarga, en la India. A los 3 años y medio vivía con su familia en la cercana aldea de Panna. Un día, su padre la llevó con él a Jabalpur y pasaron por la importante ciudad de Katni. De pronto, Swarna Lata pidió al conductor del autobús que los transportaba que tomara el camino transversal que lleva a mi casa. Intrigado por las palabras de su hija, el señor Mishra decidió abandonar el vehículo y conocer la ciudad. Se sentaron a tomar té y la niña declaró entonces que el té sabría mejor si lo tomáramos aquí cerca, en mi casa. Al padre le intrigaron estas palabras, más aún escuchar a su hija que en cierta ocasión vivió en Katni y que el nombre de su familia era entonces Pathak. La niña se puso entonces a cantar canciones desconocidas para él. Desde entonces no dejó de mencionar a su familia, de la que daba toda clase de detalles. Los padres de Swarna decidieron cambiar de domicilio y se fueron a vivir a Chatarpur.
Hasta ese momento no habían prestado demasiada atención a las fantasías de la niña, pero en 1958, teniendo ésta 10 años, conocieron a una dama de que Suarna declaró haber conocido en Katni. Al ser consultada, la mujer informó que en efecto nació en Katni y que allí conoció a la familia Patak. El hecho se puso en conocimiento del doctor Banerjee, que resumió su experiencia con estas palabras. Llegué a Chartarpur en marzo de 1959 e interrogué a la niña durante 2 días. Tomé nota de 9 detalles relacionados con la casa de los Pathak y que tenían en Katni. Luego me trasladé a esa ciudad y hallé la casa igual a como me la describió la niña. Y comprobé entonces que todos los detalles dados por Swarnalata correspondían con los actos realizados años atrás por una hija de los Pathak llamada Villa, que murió en 1939, poco tiempo después de casarse con un tal Chintamani Pandey, vecino de Mailhar. Varios miembros de la familia Pathak decidieron visitar a Swarnalata y ésta los reconoció al instante. Luego fue llevada a Katni y después a Mailhar. Dio el nombre de todos los lugares e incluso señaló los cambios producidos después de la muerte de Villa. Vivió en el siglo XVII. Perdón. Números romanos. Siglo XIII. El doctor Arthur Yurdam, que fue jefe de psiquiatras en el Bath Hospital en la ciudad de Bathford, Inglaterra, recibió en 1961 a una señora que acudió a él aquejándose de pesadillas en las que presenciaba horrorosos asesinatos en masa. Durante la primera entrevista, la paciente, cuyo nombre se negó a revelar el psiquiatra, declaró que desde niña sufría esta clase de sueños y que los había notado todos en un cuaderno. Eran sucesos que no entendía y nombres que nada significaban para ella. La segunda entrevista tuvo lugar en casa de la mujer. El doctor Yurdam, sumamente interesado en el caso, se presentó sin avisar previamente y cuando iba a llamar a la puerta se abrió esta de pronto y la mujer le dijo sin darle tiempo a saludarla: «Yo sabía que lo conocía desde antes, pero tuve que esperar a verlo llegar para estar segura. Usted es Roger de Fanjou y nos conocimos en 1240 en la ciudad de Fanjou». El psiquiatra se desconcertó al escuchar las palabras de la mujer, pero siguió adelante, y fue así como se enteró de que había sido una mártir religiosa y de que murió en el sur de Francia 7 siglos antes. Reunió la confesión de la extraña mujer y decidió enviarla a un profesor de la Universidad Francesa de Toulouse. La historia de la mujer incluía detalles muy específicos sobre los cátaros, grupo religioso que la Iglesia consideró hereje y que fue aniquilado en el siglo XIII cerca de Toulouse. El profesor respondió casi de inmediato, confirmando la exactitud de los datos contenidos en el informe de la paciente. En vista de lo anterior, el doctor Yurdam decidió investigar personalmente lo que dijo la mujer. Y en viejos manuscritos del siglo XIII, consultados en bibliotecas e iglesias de Toulouse, vio confirmado punto por punto toda la historia. Y también descubrió la letra de antiguas canciones que su paciente anotó en el cuaderno siendo joven, las cuales escuchó en el curso de las pesadillas que la asaltaban. Aquí es donde vemos casos de gente que dice haber vivido vidas anteriores y que no son Napoleón, que no son la reina Isabel, que no son Cristóbal Colón, que son gente de lo más normal. Y cuando hablamos de estos temas de gente de lo más normal, los detalles de los que hablan, se vuelven mucho más importantes, porque es mucho más difícil investigar estos detalles. Entonces, si nos dan detalles muy específicos, puede ser muy probable que algo raro pase, que algo raro tengan. Ajá. Ok. Links, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Muy bien. De cualquier forma, pues, sale de un lugar a otro, y a otro. Ok. Esta es la primera parte de este capítulo dedicado a el sexto sentido. Muy bien, está muy bueno, ¿eh? La siguiente parte, la siguiente semana,
vamos a empezar con una historia que involucra a Luis Buñuel, el director de cine. Y es muy interesante. ¿Ok? ¿No sabes quién es Luis Buñuel? Bueno, sería importante que empezaras a descubrir algunas películas de Luis Buñuel, como El perro andaluz, por ejemplo. Muy buena. Es un cineasta español, muy influyente. Una película muy buena de él que se hizo aquí en México fue justamente Los Olvidados. Muy buena también. Muy buena. Entonces, sería interesante, Links, que empezaras a investigar un poco la cinematografía de Luis Buñuel. Ujú. Y son películas buenísimas. Luis Buñuel. ¿Ok? Ok. Bueno, pues, antes de irnos, vos nos puedes decir, por favor, en qué redes sociales te podemos encontrar. Claro que sí, en Facebook como Isa y como Shibun Nail Fashion. Muchas gracias. ¿Vos? Links. Como Luz Salazar y en Instagram igual como Luz Salazar. Muy bien. Muchas gracias por su atención. A nuestro público también le damos las gracias por escucharnos todas las semanas. Les pedimos por favor que si les gustan las historias que estamos contando aquí, por favor pasen la voz, pidan a sus amigos, a sus familiares que se suscriban para poder continuar ofreciéndoles estas historias. Y no nos queda más que darles las gracias por su atención, darles las gracias porque cada semana nos regalan un poquito de lo que es más valioso en la vida de todos nosotros, que es el tiempo. El tiempo que ustedes ocupan para escucharnos es algo que nunca va a regresar y que les agradecemos muchísimo que inviertan en escuchar las historias que les traemos. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, bye. Bye.